Hola chicos, bueno, continuamos ahora con la unidad número 3, uniones químicas. Si bien estuvimos compartiendo ya algunos adelantos que tienen que ver con este nuevo tema, vamos a repasar algunos conceptos que estuvimos viendo con el tema de la tabla periódica, que vuelvo a reiterar, es importante tener la tabla periódica para poder seguir avanzando en las distintas unidades que vienen hasta el final de la materia. Electronegatividad, una de las propiedades periódicas que habíamos visto, y recuerden que la electronegatividad es una capacidad que tiene un elemento de atraer un electrón para él. Ahora vamos a ver en este tema, justamente cuando decimos uniones químicas, que las uniones se realizan entre los átomos a partir de electrones. Entonces, cuando se comparte electrones, hay un elemento que tiende a tener el electrón del vecino más cerca hacia él, ¿sí? Se lo quiere llevar. Entonces, esa es una particularidad que tienen algunos elementos, ¿sí? La capacidad, dice el texto, de un átomo de atraer los electrones. Más adelante vemos otros ejemplos que vinculan ahora a las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis son las que se visualizan aquí, que es los electrones que tienen elemento en su último nivel de energía. Cuando nosotros graficamos, por ejemplo, en el caso del magnesio, en el caso del cloro, si contamos, en el magnesio vemos 2 electrones, en el cloro 7, en el aluminio 3, en el oxígeno 6. Si miramos en la tabla periódica, vamos a ver que son los electrones que están en el último nivel de energía. Esos son los que se grafican. Se pone el símbolo del elemento y se grafica el electrón. Eso es una estructura de Lewis. Acá lo vemos, por ejemplo, con el hidrógeno, que tiene un solo electrón y está graficado. El oxígeno con sus 6 electrones y el hidrógeno nuevamente con su único electrón. Esto responde a la estructura del agua. Oxígeno, 2 hidrógenos. ¿Qué queremos simbolizar con esto? Los electrones que se grafican cuando hablamos de estructura de Lewis son los electrones del último nivel de energía, que también se denominan electrones de valencia, tema por cierto que lo vamos a ver al final de esta unidad y comienzo de la unidad número 4. Otro término que ya vimos, el ion. El ion es una partícula que tiene carga eléctrica. Y la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Fíjense, tenemos 2 ejemplos de elementos que unos van a ser positivos, un ion positivo, y otro va a ser un ion negativo. Vamos al primer caso, que es el del sodio. El sodio, que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, ¿sí? Aquí están graficados todos los niveles con los electrones que tiene el sodio. Este último electrón, el sodio, que es un metal del grupo 1, periodo 3, tiende a perderlo, entre comillas, perderlo. ¿Sí? Se va ese electrón. Entonces, el sodio deja de tener un electrón, por lo tanto, tiene un electrón de menos. Si miramos la gráfica aquí, vamos a ver que el número atómico del sodio es 11, que significan 11 protones y 11 electrones. Los 11 protones siguen estando dentro del núcleo. Lo que tenemos de menos es un electrón. Por lo tanto, al tener de menos un electrón, hay una prevalencia de protones. Por eso es que aparece el sodio con un signo positivo. Significa que perdió un electrón y adquiere una carga positiva. El ion sodio se escribe de esta manera, el símbolo del sodio y una carga positiva en el extremo superior derecho. Caso contrario es el del cloro, que el cloro, si graficamos su último nivel de energía, fíjense, tiene 7 electrones. Y hoy decíamos que este electrón del sodio se perdía, entre comillas. No, no, no. Si alguien pierde en química es porque otro está ganando. Y fíjense, la flecha se va y es la misma flecha que llega aquí.
Este electrón que en teoría perdía el sodio es adquirido por el cloro. Tenía 7, ahora pasa a tener 8, o sea que ha ganado un electrón. Al ganar un electrón, él tenía 17 electrones. Ahora tiene 18, tiene un electrón de más. Por lo tanto, es un ion negativo y se grafica de la siguiente manera. Fíjense, lo tenemos aquí, el símbolo del cloro y un símbolo negativo. Ese símbolo negativo evidencia que el cloro ha ganado o adquirido un electrón. Acá repasamos un poquito lo que es aniones. Anión es un elemento, es una partícula que toma una carga eléctrica negativa. Sería el caso del cloro. Acá lo vemos bien graficado, al cloro que ganó un electrón y se transforma en el anión cloro. El catión, en cambio, veíamos en el caso del sodio, ¿sí? El catión es positivo porque el elemento cedió, entregó un electrón, por lo tanto queda con una carga positiva de más, podríamos decirla. En realidad no es de más. Las cargas positivas, que son los protones, nunca se movieron del núcleo. Los que se movieron fueron los electrones, ¿sí? Recuérdenlo, esto es importante, siempre pasa lo mismo. Los electrones son los que interactúan y son los electrones del último nivel de energía. Ellos son los que interactúan, van y vienen. Los protones que están en el núcleo siguen manteniendo su cantidad. Recuerden lo que hablábamos en la tabla periódica, por eso sí, el número de protones es lo que identifica justamente a un elemento. Volvemos a tener acá, bueno, el caso que decíamos del sodio con su gráfica y cómo evidencia la pérdida o esa acción de ceder un electrón. También tenemos, nuevamente seguimos, este es un ejemplo clásico entre el sodio y el cloro, ¿sí? Porque el sodio, catión sodio, y el anión cloro, el sodio cede el electrón que se lo da acá al cloro, que está en este caso simbolizado con la estrellita. Esta estrellita sería el electrón que no era del cloro, que fue cedido por el sodio. Los electrones del cloro son los que están en circulito rodeando al elemento. Bueno, acá también recordamos un poquito cómo se forma nuevamente el cloruro de sodio, ¿sí? Porque si hablamos del sodio y el cloro que estaban separados en la tabla periódica, cuando ellos se ponen en contacto, el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana, se unen formando lo que nosotros conocemos como la sal común, el cloruro de sodio. Y acá lo vemos un poquito recordando el modelo de Bohr, en lo que tiene que ver con la gráfica, claro. Bueno, aquí, para que vean que no siempre tiene que ser sodio y cloro, el litio, que también es un elemento del grupo 1, en este caso está en el periodo 2, tiene un solo electrón en su última capa, en su último nivel de energía. Y el flúor, al igual que el cloro, fíjense, tiene en su último nivel de energía 7 electrones. Entonces, este electrón del litio, lo va a ceder. El litio va a ceder, va a entregar ese electrón al flúor. Por lo tanto, el litio solo va a quedar con 2 electrones, tenía 3, 2 electrones, y el flúor, que tenía 7 en su último nivel de energía, va a quedar con 8. Entonces el litio, si cedió un electrón, queda con una carga positiva. El flúor, si ganó un electrón que viene del litio, queda con una carga negativa. Bueno, repasando un poquito las uniones químicas, recién hablábamos solamente de la iónica, porque fíjense, iónica significa que se forman iones. Es característica entre un metal y un no metal. Luego están las uniones covalentes, que es característica entre los no metales. Y por último, las uniones metálicas es la que vincula, como su palabra lo dice, a los metales. En la unión iónica, y les voy a dejar la placa para que ustedes la lean, la analicen, y después vamos a ver que tienen un videito para completar esta
introducción, estas son las propiedades que tienen los compuestos iónicos. Volvemos al ejemplo del cloro y el sodio para formar el cloruro de sodio. Esta es una unión importante, fuerte, ¿sí? Fíjense que en una de las características que dice de las propiedades de los compuestos iónicos, que tienen un alto punto de fusión y ebullición. Esto lo vamos a charlar un poquito en clase porque es importante, porque también se puede vincular con ejemplos de la vida cotidiana. Así que se los dejo para que lo lean un poquito a estas propiedades y las características de los elementos que participan en una unión iónica. Volvemos a recordar, ¿sí?, como en el caso del sodio y del cloro, la interacción, lo que quiere ver esta placa, es la interacción entre los electrones del último nivel de energía. Ellos son siempre los que participan. Repito, los electrones que están en el último nivel de energía. Algunos elementos aceptan electrones, otros los ceden. Bueno, acá en estas imágenes lo vemos un poquito más claro, cómo está el cloro, por ejemplo, cuando se suma un electrón, gana un electrón, y aparece el anión cloro con ese signo negativo. En cambio, el sodio tiene el otro proceso, pierde el electrón, por eso el electrón aparece de este lado, ¿sí?, del lado derecho de la ecuación. Fíjense que el sodio, como cede el electrón, queda con una carga positiva, es un catión. Muy bien. Acá mostramos unos ejemplos que tienen que ver con la combinación entre el magnesio y el bromo. El magnesio es un metal del grupo 2, el bromo es un no metal del grupo 17. Por lo tanto, si es un metal y un no metal, ya lo decía que las características corresponden a una unión iónica. Tenemos al potasio, fíjense, un elemento del grupo 1, metálico, con el azufre, un elemento no metálico del grupo 16. Y el tercer ejemplo, al aluminio, un elemento que se encuentra en el grupo, que es metálico, en este caso está en el grupo 13, y el oxígeno no metálico del grupo 16, del mismo grupo del azufre. Aquí está representado también las estructuras de Lewis de este lado y también cómo ha quedado esa interacción electrónica. Fíjense que el magnesio, si ustedes miran en su último nivel de energía, tiene 2 electrones, por lo tanto, cede esos 2 electrones y queda con 2 cargas positivas. El bromo es quien los recibe, por eso este 2 adelante con este signo negativo significa que tengo 2 negativos. Para el caso del potasio es lo mismo. El potasio tiene un solo electrón en su último nivel de energía y lo cede a ese electrón, por eso queda con esa carga positiva. En cambio el azufre, que tiene este 2 y un negativo, significa que tiene 2 cargas negativas, que ha recibido 2 electrones. Como acá hay un 2, quiere decir que cada potasio que tenía un electrón en su último nivel de energía, entregó un electrón, cada uno de ellos, al azufre. Por eso aparece este 2 aquí. Y el mismo caso es para el aluminio y el oxígeno. Bueno, aquí también, para que lo lean un poquito y lo vayan analizando después de ir transcurriendo este power, el compuesto formado, el cloruro de calcio, que es este compuesto que aparece aquí en la combinación entre el calcio y el cloro, el calcio, que es un elemento metálico del grupo 2, con el cloro, que es un elemento no metálico del grupo 17, nuevamente participa, por supuesto, una unión iónica, que es la que caracteriza a este tipo de elementos. Para repasar, una unión iónica se lleva a cabo entre un metal y un no metal. El metal es el que cede electrones y el no metal es el que recibe los electrones. El metal, al ceder el electrón, adquiere carga positiva. En cambio, el no metal, al recibir electrones, adquiere una carga negativa. Por lo tanto, el metal será un catión y el no metal un anión. Y
ambos se unen por fuerzas, dice, electrostáticas. Esto lo vamos a charlar en clase, pero tiene que ver por fuerzas que eh, mantienen unidos a esos dos átomos que han intercambiado electrones entre sí. Muy bien, en esta última placa hay un link donde ustedes pueden acceder a un video que habla un poquito más, a través de otro profesor virtual, eh, un poquito más de las uniones químicas. Y ya vamos adelantando una tarea para que después de nuestro encuentro presencial, donde aclararemos las dudas sobre este tema, pasaremos a desarrollar esta tarea para luego compartirla en clase, que es buscar el concepto de la teoría del octeto, que tiene una gran vinculación con las uniones químicas, ya lo vamos a charlar, y a través de un ejemplo que ustedes deben elegir, deben demostrar esa teoría del octeto, ilustrándolo a través de las estructuras de Lewis. Muy bien, recuerden entonces hacer un repaso de este tema, ir a este link y eh, trabajar siempre con la ayuda de la tabla periódica y con los conceptos que estuvimos dando en la unidad anterior. Nos vemos en clase.